Aleluya. Sigue ofrendando ahí, iglesia, con todo el corazón. Amén. Aprendamos, todos aquí tenemos que aprender a ofrendar y dar con el corazón, hermano. Amén. Porque así como Dios nos bendice, también nosotros tenemos que bendecir a la casa del Señor. Amén. El avance solamente, usted sabe, sí, Dios provee y Dios siempre va a proveer. Pero mucho del esfuerzo tiene que venir de nosotros como iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que siempre dar con el corazón, que Dios siempre vea el corazón sincero con el cual estamos dando. Amén. Entonces voy a pedirle a los niños que están a su clase, en el nombre de Jesús, y todos los que quedan, pues nos vamos a quedar aquí, los que somos. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor. Si ustedes ven, los pastores no están aquí. Ellos el día de hoy están en Lancaster. Ahorita están en un servicio fúnebre de un hermano que se congregaba con nosotros. Su hermano ha fallecido hace 2 semanas. Entonces ellos están allá. Y pues nosotros pues aquí estamos para entonces oramos por esa familia. La familia se llama el hermano Ismael Delgado. Su hermano ha pues partido con el Señor. Entonces oremos que Dios a la familia les dé fortaleza y fuerza en este tiempo. Amén. Pero para los que estamos aquí vamos a escudriñar y vamos a aprender de la palabra de Dios. Dice amén. Amén, aleluya. Pues voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a ver su Biblia conmigo al segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas 7, 14. Y me dice un amén cuando lo tenga ahí. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Amén. Segundo libro de Crónicas 7, 14. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré ¿qué? Sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ponemos esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Que todo lo que vayamos a aprender, Dios, que tú abres nuestros corazones, abres nuestros oídos para recibirla en el nombre de Jesús. A ti te agradezco, Dios, por este tiempo maravilloso que nos has regalado. Padre, te pido que tú siempre nos bendigas y tú siempre estés con nosotros, Dios, en todo momento. Gracias, Dios, por los que estamos aquí y los que hemos dispuesto nuestro corazón venir a tu casa para alabarte y para escuchar tu palabra, Dios. Todo esto yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Aleluya. Hoy con la ayuda de Dios yo quiero hablarles sobre acerca y enseñar de cómo nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Amén. Todos aquí, iglesia, todos los que estamos aquí, pecamos todos los días. Amén. Todos aquí le fallamos a Dios todos los días. Todos pecamos, porque nadie aquí, de los que estamos aquí, somos perfectos. Todos los días le fallamos a Dios. Y usted a lo mejor puede decir, pero Pepito, yo no fallo, yo no peco, yo soy un ángel del Señor. Pues hermano, le digo, usted peca, usted falla a Dios. Pero yo no me doy cuenta, Pepito, que yo fallo, yo no hago nada para pecar. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos pecarle al Señor. Hay cosas que uno hace literalmente, hace físicamente que sí es pecado. Pero les digo algo, todos aquí pecamos con nuestras acciones. Pecamos en cómo nos comportamos, en cómo hablamos. A veces nosotros pecamos con una mirada. Las cosas que usted está mirando, a veces hay gente que ve a otra persona y los ve con ojos, dice la Biblia, con ojos de, mejor no digo para que no se ofende, pero hay muchos de nosotros, mucha gente cristiana, que a veces decimos, pero yo no peco,
Yo no hago lo que el mundo hace. Yo no hago lo que otra gente que no son cristianas hace. Pero hermano, todos aquí le fallamos a Dios. Amén. Usted no tiene que cometer físicamente un pecado para poder pecar. Amén. Entonces, cada uno de nosotros pecamos todos los días. Todos los días. Y lo que yo quiero decirles es, iglesia, que nosotros estamos en una guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Estamos peleando contra el enemigo, estamos peleando contra potestades. Y va a haber veces que le vamos a fallar a Dios. Va a haber veces donde vamos a caer en la tentación. Va a haber veces donde vamos a caer en el pecado. Pero gracias a Dios podemos recibir su perdón. Amén. Entonces, el perdón es uno de los temas principales de la Biblia. Desde Adán y Eva en el libro de Génesis y a través de las Escrituras vemos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores. Gente que le fallaron a Dios y pecaron contra su nombre. Pero también leemos cómo Dios perdonó a esas personas y los restauró. Dios a cada uno de los que estamos aquí los quiere restaurar, iglesia. Y muchos han sido restaurados. ¿Cuántos aquí Dios nos ha restaurado? Amén. Amén. Pero hoy en día, iglesia, hay tanto pecado en este mundo. Hay tanta gente que le está fallando a Dios y tienen que ser restaurados. ¿Y cuántos queremos ser restaurados en el nombre de Jesús? ¿Cuántos queremos ser transformados por el poder de su Espíritu Santo? Entonces, pues todo comienza cuando buscamos el perdón de Dios. Muchos de nosotros nos gusta pensar que somos buenos y justos, pero en nuestro interior como humanos sabemos que cometemos errores. Entonces mentimos. Hay muchas que hoy en día, iglesia, dicen, pues yo le puedo fallar a Dios y todo, Él me va a perdonar. Entonces, y esa gente dice, yo sigo fallando, voy a seguir pecando, de todos modos Dios me va a perdonar. A usted, hermano, le tiene que dar miedo cuando usted peca. ¿Ok? Hay mucha gente que a veces hemos pecado, hemos fallado a Dios. Y hacemos cosas a veces sin pensar en las consecuencias y todo esto. Pero es donde Dios dice, pídeme perdón, busca mi perdón y yo los voy a restaurar. Pero hay gente que dice, peco hoy, peco mañana, ¿cómo Dios me va a perdonar? Y hay esa mentalidad a veces en nosotros que dice, si peco en el día, en la noche le pido perdón a Dios. Y si no llega la noche, hermano, hay mucha gente que dice así escondida, dice, me voy a echar una cervecita en el día y en la noche, Señor, perdóname por haber tomado. Y si no llega al día en la noche, hermano, para pedirle perdón a Dios, entonces ¿qué? Pero hay tanta gente que así actúa, y si hay gente que hace todo esto, hermano, dice, voy a pecar y en la noche le pido perdón a Dios. Pero hay personas que Dios no les da la oportunidad de llegar a ese día, a llegar a ese momento. Entonces nosotros como iglesia debemos de ser sabios. Dios nos ha dado sabiduría, iglesia. Usa la sabiduría que Dios le ha dado. Discierne lo bueno y lo malo y no caigan en el pecado. Hay otros que dicen, y aún, escúcheme bien, iglesia, hay muchos que aún usamos pasajes de la Biblia para poder como taparnos el pecado. Decimos, pues la palabra de Dios dice, cuando yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel. Hay muchos que sacan este pasaje y dicen, pues le fallé a Dios todo si le soy infiel. La Biblia me dice que Dios permanece fiel. Pero ese pasaje, iglesia, cuando usted lo lee y lo estudia, eso solamente es para la gente que, les fue infiel a Dios, pero aún tienen un compromiso con Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú estás guerreando, tú estás luchando, estás esforzando de no caer y caíste en la tentación, caíste en el pecado y Dios te dice, miro tu esfuerzo, miro el esfuerzo que estás haciendo, aún si tú eres infiel, yo seré fiel. Eso es lo que significa. No es que decir, pues me voy a ir de fiesta y de todos modos Dios va a ser fiel. No, hermano, porque si así fuera las iglesias estarían vacías.
Porque imagínense la gente haciendo lo que ellos quieran. A la gente pudieran venir el día que quieran a la iglesia, viven como sea, porque dicen, de todos modos, Dios va a ser fiel. Pero así no es, hermano. Usted tiene que seguirle fiel al Señor. Y ahí debe de haber un compromiso. Viene a la iglesia, vive para Dios, pero el diablo lo está atacando y usted cae en el pecado. Y es ahí cuando Dios te dice, yo siempre seré fiel. Pero una persona que dice, voy a fallar, todos modos, Dios es fiel. En ese caso, no, iglesia, eso no funciona así. Entonces, lo importante que yo quiero decirles hoy es esto. Pecado grande o chico pecado es pecado, iglesia. ¿Ok? Díseme en la iglesia. Entonces la pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Cuántos queremos recibir el perdón de Dios? Amén. Yo creo que todos queremos recibir el perdón de Dios, porque todos aquí queremos que Dios perdone nuestros pecados, ¿verdad? Yo hace unas semanas yo hablaba de esto, yo decía sobre el amor hacia la gente, y una de las cosas es, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Imagínese, iglesia, que usted le falla y le falla a Dios, pero usted viene con un corazón sincero y dice, Señor, perdóname, y Dios dice, no te voy a perdonar. Imagínese. Pero Dios dice, yo puedo perdonar sus pecados. Jesús mismo, iglesia, por eso fue a la cruz, para darnos esa oportunidad, esa bendición de poder ser libres del pecado. Entonces, usted a lo mejor pregunta, ¿cómo entonces recibo el perdón? Repito, el perdón de Dios. Lo primero que uno tiene que hacer es, número uno, es confesar nuestros pecados. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es, para recibir el perdón de Dios, es reconocer las cosas malas que hemos hecho y decírselas a Dios. Lo primero es expresarle a Dios lo que hemos cometido. Le digo algo, iglesia, usted no puede esconder sus pecados de Dios. Dios ya lo sabe todo. Dios sabe cuáles son todos los pecados que tú cometiste en el día, en el mes, en el año, y sabe los pecados que vas a cometer. Usted no le puede esconder nada a Dios. Y cuando tú vas con Dios, tú le tienes que ser sincero y decirle, Dios, en esto, en lo otro y en esto te fallé. Pero muchos a veces le queremos esconder a Dios, cosas a Dios. A la gente usted le puede esconder todo. A los pastores le puede esconder todo, a su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, a ellos les puede esconder lo que sea, pero a Dios nada, hermano, le va a poder esconder usted. Entonces, y muchos cuando están hablando con Dios le dicen unas cuantas cosas en las cuales ellos fallaron, pero esconden algunas. Si usted hace esto, iglesia, le digo, usted nunca va a ver una restauración completa en su vida. Vaya conmigo a primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y el que me lo encuentra, si me lo lea, por favor. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, aquí todos necesitamos, iglesia, dice aquí la palabra, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Es decirle a Dios todo lo que le hemos hecho, las cosas que hemos hecho para fallarle a Él. Y dice la palabra, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y miren lo bonito que después dice, y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero si usted no le dice a Dios todo lo que usted ha hecho, esas cosas que quedaron ahí, Dios no se las va a poder limpiar. Porque usted se los tiene que ir a entregar al Señor. Usted tiene que decirle, Señor, soy un hijo tuyo, pero te fallé. Sea sincero con Dios, iglesia. Y dícele, Dios, Padre mío, te fallé en esto, te fallé en lo otro. Límpiame. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces todos aquí necesitamos aceptar
Necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado y que hemos hecho cosas que van en contra de su deseo para nosotros. Y cuando usted le confiese a sus pecados a Dios, iglesia, ahí es donde Dios comienza a abrir la puerta para su perdón. Es donde Dios empieza a abrir la puerta para que haya perdón en su vida. Entonces, ¿cuántos queremos que su perdón nos alcance? Amén. Dios nos limpia de toda maldad. Y les digo algo, iglesia, no hay nada, y se lo aseguro porque la Biblia lo dice, no hay nada que podemos confesarle a Dios que Él no pueda perdonar. Él puede perdonar todo, iglesia. Todas las cosas que a lo mejor usted ha hecho, las cosas que usted ha cometido, todo Dios lo puede perdonar. Hay gente que dice, no, es que mi pecado es muy grande, Dios no me puede perdonar todo lo que yo he hecho en mi trayectoria de vida, Dios no me lo puede perdonar. Pero nuestro Dios es más grande que cualquier pecado, iglesia. Entonces Dios puede perdonar dice la Biblia que Él perdona multitud de pecados. Entonces, no quiere decir, iglesia, que Dios a nosotros nos ha dado la bendición de perdonarnos. Y Él nos limpia de toda maldad. Y les digo algo, iglesia, Dios nos perdona de todo, pero eso no quiere decir, ay, vamos a ir a pecar. No, pues si Dios me perdona de todo, pues mejor voy y peco, ¿cómo Dios me va a perdonar? De eso no se trata la vida cristiana, hermano. La vida cristiana se trata de seguir firme en los caminos del Señor, y que cuando aún vienen las tentaciones, cuando aún viene el pecado, podemos tratar de ser lo mejor que podamos para mantenernos firmes. Y cuando le fallamos a Dios, podemos decirle, Señor, perdóname. Dice amén la iglesia. Entonces nosotros, iglesia, tenemos que recordar que para primero recibir el perdón de Dios tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, confesarle a Dios todo lo que usted le ha hecho, iglesia, todo lo que usted ha cometido. Si usted no tiene que andar diciéndole a todo el mundo lo que usted hizo, usted no tiene que andar diciéndole a todo el mundo, hey, yo pequé aquí, no. El único que le tienes que pedir perdón es a Dios. ¿Ok? ¿Me entiende, iglesia? Tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios. El segundo paso que tenemos que pasar es, después que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Tienen que arrepentirse. Después que haya ido con Dios y le confiese todos sus pecados, ahora tienes que arrepentirte de todos esos pecados. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Quiere decir lamentar, sentirse, dolerse. Significa expresar el dolor, que nos causa el ver los errores que hemos cometido. Hay mucha gente, iglesia, que falla a Dios, que pecamos contra Dios y nos sentimos como nada. Hay gente que hacemos algo y no hay reacción en ellos. El arrepentimiento es decirle a Dios, Señor, perdóname. Pero que Dios pueda sentirlo, que viene de su corazón, y usted le diga, Señor, sé que te fallé, sé que te lastimé. Dios, yo sé con mis acciones pequé contra ti, y yo sé que te hice triste, porque la Biblia dice, iglesia, que Dios se pone triste también. Imagínense cómo Dios se pone cuando un hijo de Él peca contra Él. Pero hay personas hoy en día que saben que le fallaron a Dios, pero no hay dolor en su corazón por lo que hicieron. Dios se entristece cuando le fallamos a Él, iglesia. Se siente traicionado cuando usted y yo le fallamos. Ahora imagínese si usted no tiene ningún dolor, ningún lamento por haberle fallado a Dios. Usted, cuando se arrepiente, tiene que tener dolor, hermano, en su corazón, porque no me falló a mí, no le falló a sus padres, le falló a Dios. El que le da todo a usted, el que le da sus bendiciones, a Él es el cual le fallaste, iglesia.
Usted cuando se arrepiente tiene que tener ese dolor en su corazón. ¿Cómo se siente uno cuando le falla a su esposa? Cuando le falla a su esposo, sus hijos, o cuando le falla a uno a sus padres. Se siente feo, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando le falla a sus padres, a sus hermanos? Cuando yo le he fallado a mis padres, iglesia, yo me siento feo. Y yo les pido perdón, lloro y los abrazo y les pido que me perdonen. Yo no voy a decir que yo soy el mejor hijo, hermano. Yo tengo mis cosas que yo tengo que acomodar, cosas que yo tengo que arreglar, muchas cosas que yo tengo que cambiar, yo lo sé. Pero ha habido veces que yo le he fallado a mis padres. Y cuando yo les fallo, a veces uno se va para un cuarto y sus padres para el otro. Y hay esa tensión entre hijo y padre. Y cuando uno ya reconoce, ya después de ti, es lo que a mí me cuesta a veces reconocer que la fallé. A veces yo estoy en mi cuarto y digo, no, yo voy a esperar que mi papá venga. Yo voy a esperarlo. Porque no es el Señor, no, Él fue que la regó, yo no. Y hay veces que yo espero, no, hermano, a veces yo estoy esperando a mi papá bien dormido. Imagínense. Mis padres bien ahí mirando la tele, ahí ellos, ahí mis hermanos, y yo acá esperando que me toque la puerta y me diga, Pepito, I'm sorry. Pero cuando uno reconoce, hermano, que uno falló, yo cuando he reconocido, yo voy con ellos y yo, a veces, ustedes saben, cuando uno le pide perdón a alguien, a veces ni puede decir perdóname sin antes de llorar, porque es el dolor, porque tú quieres hacer a esa persona sentir que tú estás dolido por lo que tú le hiciste a esa persona. Ahora imagínese, hermano, cuando usted le falla a Dios. El dolor que tiene que ver en su corazón porque le falló a Dios. Entonces, Dios, para hacer la obra en ti, tienes que arrepentirse, iglesia. Vaya conmigo, segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro. Poquito antes, una hoja antes de primera de Juan, donde estábamos ahorita. 3:9. Alguien que me lo lea, por favor. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, es lo que Dios quiere, que todos se arrepienten. Si usted ve, iglesia, el primer mensaje de Jesús después que fue bautizado y empieza su misión, ¿sabe cuál fue sus primeras palabras de su mensaje? Él dijo, arrepiéntense. Porque ese es el mensaje que Cristo vino a dar, que se arrepienten de sus malos caminos y que ya no vuelvan a esas cosas y que sigan adelante a la meta que es Cristo Jesús. Entonces Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Todos aquí conocemos la historia de David, iglesia. Él pecó, él cometió, se metió, se lo voy a decir como es, se metió con una mujer que era casada, tenía su esposo. Él manda a su esposo a pelear a la guerra, sabiendo que en la guerra se iba a morir, pero él dice, no, pues la muchacha está mejor para mí. Y David le falla a Dios. David le pecó contra Dios. Y el Salmo 51, iglesia, nos habla literalmente que David está en un lamento profundo. Él está avergonzado y él le ruega a Dios que lo perdone. Vaya conmigo, Salmo 51. Y vamos a leer los primeros 12 versos de ese pasaje. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Mira las palabras que David usa. Lávame más y más de mis maldades y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra
contra ti. Lo dice 2 veces solamente para que Él se asegure, para que también nosotros veamos, iglesia, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y después David entra en un tiempo donde él dice, Señor, cambia todo, y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Escondo de tu rostro mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconoció que le falló a Dios. Y literalmente David le dice, por favor Dios, perdóname. Y David está en lamento aquí, iglesia. Él está llorando, gimiendo y le está rogando a Dios que tenga misericordia sobre él. Eso es así se ve el arrepentimiento. Cuando usted le falla a Dios y usted va con Él y llora y se siente mal por lo que usted ha cometido. Y Él dice, Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Cuántas veces ha sido eso su oración, iglesia? Señor, crea en mí un corazón limpio. En otras palabras, crea en mí un corazón nuevo y renueva mi espíritu. Y aún, iglesia, David le falló a Dios, pero aún todavía le dice, Señor, quítame todo, pero no quites de mí tu Espíritu Santo. Y es donde David reconoce que él había fallado grandemente y que iba a haber consecuencias y él le dice, Dios, que me tráeme lo que sea, que las consecuencias que sea, pero no quites de mí tu espíritu. Cuando nosotros le fallamos a Dios, iglesia, y no nos arrepentimos, tengamos cuidado el día que algo nos puede pasar. Porque el Espíritu, iglesia, está con nosotros, pero el Espíritu Santo no va bien con el pecado, hermano. Y si usted es una persona que peca y peca y peca, el Espíritu Santo se le va a ir de usted. Pero usted puede decirle, Señor, honestamente, sinceramente te fallé. Señor, perdóname por mis pecados. Y puedes hacer como David. Entonces nosotros, hermanos, como humanos que pecamos todos los días, tenemos que tener esa misma actitud cuando le pedimos perdón a Dios. Cuando nos arrepentimos, que nos duele, hermano, que le fallamos a Dios. Que nos duela cuando usted peca contra el Padre. No, lo segundo para recibir el perdón de Dios es arrepentirse. Y lo tercero es que tenemos que creer en Jesús. Primero confesamos nuestros pecados, después tenemos que arrepentirnos. Entonces, ahora que sigue, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en Jesús porque solo en Él tenemos salvación, iglesia. Necesitamos creer en Jesús, que Jesús es Dios y que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios. Mire que lo que dice Romanos 10, del versículo 9 al 8. Digo del 9 al 10, perdón. Romanos 10, del 9 al 10. Y el que me lo tenga, que me lo lea, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí nos dice, iglesia, ok, confesamos nuestros pecados,
con nuestra boca. Usted tiene que confesarlo. Hay gente que se lo dice, no, Dios quiere escuchar, iglesia, que usted le pecó. Dios quiere escuchar que usted sabe lo que usted hizo. Ok, confesamos nuestros pecados, ahora nos arrepentimos. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Y ahí nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tienes que creer en Jesús, iglesia. Tienes que creer que en Jesús hay perdón de pecados. Tienes que creer que en Jesús hay salvación. Creer que en Jesús hay restauración. Tienes que creer que en Jesús hay quebrantamiento de cadenas, iglesia. Creer en Jesús que va a haber una transformación dentro de usted. Tenemos que creer en Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Entonces es importante expresar con nuestra boca la certeza que hay en nuestro corazón. Debemos de confesarle que Jesús es el Señor, porque cuando creemos en Jesús, es donde Jesús empieza a hacer la obra, iglesia. Es cuando Jesús entonces se mete y empieza a cambiar todo lo sucio en algo limpio. Cuando Dios empieza a renovar lo viejo y lo empieza a hacer nuevo, iglesia. Pero solamente es cuando creemos en Él. Y entonces, cuando creemos en Jesús, Jesús comienza a hacer la obra en nosotros. Y hay tres cosas que Jesús hace por nosotros. Lo primero es que hay perdón, iglesia. Hay perdón en el nombre de Jesús. Diga conmigo, perdón. Perdón. Amén. Después que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y creemos en Jesús, después Jesús comienza a hacer su obra. Y comienza su obra con el perdón. Miren lo que dice, alguien que me encuentre Efesios 1 del 7 al 8. Efesios 1 del verso 7 al 8. El que lo encuentre primero, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice ahí, ¿en quién tenemos redención? Quiere decir, iglesia, que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue el precio que Él pagó para que nuestros pecados fueran perdonados, iglesia. Nosotros merecíamos muerte, hermano. Nosotros éramos basura. Nosotros éramos pecadores. Nosotros no merecíamos su gracia. Nosotros no merecíamos su gloria, su perdón. Pero por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, Dios dio su único Hijo para hacer el sacrificio, para que usted y yo podamos vivir, iglesia. Él nos redimió, nos rescató y ahora ya no somos esclavos del pecado. Porque a través de Jesús somos libres por su poder. Por Jesús somos perdonados, iglesia. Con la muerte y resurrección de Jesús, todos, diga conmigo todos, mis pecados son perdonados. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios por eso? Todos nuestros pecados son perdonados, hermano. Porque había uno que lo dio todo por usted y que lo dio todo por mí. Entonces lo segundo que hace Jesús en su obra por nosotros es que hay redención. Diga conmigo, redención. Gracias a la obra de Jesús y el pecado que nos separaba de Dios, ya no hay, ese poder ya no existe sobre nosotros, hermano. No somos esclavos del pecado, ya no. Ahora pertenecemos, escuche bien, al reino de Jesús. Ahora pertenecemos, dice la Biblia, ahora somos ciudadanos del cielo por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Mire lo que dice Colosenses 1, del 13 al 14. Colosenses 1, versículo 13 al 14. Si alguien me lo lea, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Dios, iglesia, en Jesús nos redime. Hay redención en Jesús. Ahora somos uno con Él, iglesia. Ahora Dios, por Jesús, por su sangre, esa sangre que fue derribada, que fue gotada en esa cruz, se le acabó toda la sangre del cuerpo de Jesús, pero fue para que usted y sus pecados puedan ser perdonados, iglesia. Eso a mí me trae gozo, de saber que si yo le fallo a Dios, Dios ya perdonó mis pecados cuando Él dio a su Hijo para morir en la cruz por mí. No quiere decir que ahora voy a pecar libremente, no. Se trata de persistir en los caminos del Señor, y que cuando le fallo, si es que le fallo, sé que Dios me va a perdonar. Entonces ahora somos uno con Él, iglesia. Y lo tercero que Jesús hace por nosotros es que Él intercede por nosotros. Miren lo que dice Primera de Juan 2, del 1 al 2. Miren lo que dice. Si alguien lo encuentra antes que yo, que lo lea. Primera de Juan 2, versículo 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Y el versículo 2. Y es esta propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Imagínense, hermano, no solamente por usted y por mí, pero para todo el mundo. Él nos ha perdonado, iglesia. Y la Biblia ahí dice que es por Él, que Él, nuestro abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Quiere decir que Dios está ahí orando. Jesús está ahí orando por usted. Le digo algo, iglesia. Nosotros vamos a enfrentarnos con muchas cosas. Y se lo digo eso con mucho amor. Va a haber muchas veces, si no todas las veces, que cuando usted sale victorioso no es por su fuerza, no es tanto por lo que usted sabe, su conocimiento, es porque hay un intercedor orando por usted. Aleluya. Y su nombre es Jesús. Que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Que cuando el diablo venga y lo ataque, Dios ahí puede ayudarlo y mandar sus ángeles para estar con usted. Jesús está intercediendo por usted y por mi iglesia. Dios desea que vivamos en obediencia, pero Él también conoce, iglesia, nuestra naturaleza humana. Dios sabe que podemos fallar en ocasiones, aun cuando nuestro deseo es serle fiel y obedientes. Pero por eso Jesús intercede por nosotros. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mi iglesia. Entonces Jesús ya venció el pecado en la cruz del Calvario, y ahora podemos recibir el perdón de Dios, iglesia. ¿Y sabes cuál es lo más bonito de eso? Que ahora podemos caminar libres en la presencia de Dios, porque por medio de Jesús ahora somos libres, somos perdonados. Ya esas cadenas ya no están sobre nosotros jamás. Ahora caminamos en libertad. Y eso es lo bonito, iglesia. Pero es solamente cuando reconocemos estas primeras tres cosas. Confesar sus pecados. Tienes que confesárselos, hermano. Arrepentirse y creer en Jesús, que ahora usted es libre. Entonces, con esto vamos a terminar. Hay tres cosas que es el resultado cuando recibimos el perdón de Dios. Y lo primero que hay, iglesia, es que hay salvación. No merecíamos ser salvos, iglesia. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Que merecíamos todas las bendiciones de Dios. ¿Quiénes somos nosotros que podemos ser salvos? No merecíamos ser salvos. No merecíamos ser perdonados, rescatados del pecado.
Pero Dios nos concede, nos lo concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos. No somos salvos, iglesia, por nuestras buenas obras. Usted no es salvo porque usted es una buena persona y usted se la pase feliz todo el tiempo. No, usted es salvo porque Jesús ya dio la salvación por usted y por mi iglesia. Efesios 2 dice del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y mira lo que dice, para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que dice, no, esto lo conquisté yo porque soy bueno. Hermano, eso no le va a llegar mucho, usted no va a llegar a lejos con esa actitud. Usted no es nada sin Dios. Y lo bonito es que Dios sigue siendo Dios aún si usted lo tiene o no lo tiene. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada. Y aquí Dios nos recuerda que por gracia somos salvos. No por los talentos que tienes, no por lo que sabes hacer, no porque tengas toda la Biblia memorizada, no. Es por gracia, por amor, por la sangre que Jesús dio en esa cruz. Ahora tenemos salvación, iglesia. Somos salvos por su gracia, somos salvos por Él. Y entonces cuando recibimos el perdón de Dios, hay salvación, iglesia. Ese es el primer resultado. El segundo es, número 2, el resultado del perdón de Dios es amor. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, porque poco amó. El perdón de Dios, iglesia, tiene que llenar tu corazón de gratitud y de amor. Y tiene que llenar su corazón de gratitud y de amor, pero hacia Él. No hacia mí, no hacia la gente de la iglesia, pero hacia Dios. Porque después ese amor será evidente a los demás. Por eso usted puede conocer a una persona que ha recibido el perdón de Dios por su forma de ser, cómo ama a la gente. Pero una persona que no ama a la gente no ha recibido el perdón de Dios, hermano. Pero porque cuando usted ama a Dios y usted pide su perdón y recibe su perdón, hay un amor, hermano, dentro de usted hacia Dios que aún usted no lo puede expresar. El amor, cuando uno recibe el perdón de Dios, hay un amor grande hacia Dios y hay un amor a los demás. Cuando uno recibe el perdón de Dios, no hay palabras, iglesia, con la cual podemos expresar nuestro amor a Él por lo grande y por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Una persona que Dios lo bendice, o cuando Dios hace algo grande en sus vidas, a veces se quedan sin palabras, hermano, porque es tanto el amor que tienen hacia Dios. Cuando una persona viene y testifica que de donde Dios los sacó, ellos siempre, no hay palabras que yo puedo decir, que de donde lo agradecido que yo estoy por donde Dios me sacó y ahora yo soy libre de todo eso. Porque, hermano, cuando hay un amor así, no hay palabras de cómo expresar ese amor. Entonces, cuando uno recibe el perdón de Dios, hay amor, iglesia. Hay amor hacia Dios, porque usted tiene que estar agradecido con Dios. Ahora nace un nuevo amor hacia Dios cuando Dios lo perdona. Hermano, cuando Dios lo perdona y Dios lo restaura, hay salvación en Él, pero ese amor es un amor diferente hacia Dios ahora. Porque lo que el mundo no te podía dar para ser completo, ahora Dios te dice, yo te voy a hacer completo. Y ese es el amor que uno tiene que tener hacia Dios. De decir que Dios, lo que el mundo no me puede dar, pero tú sí me lo pudiste dar. Entonces, cuando uno recibe el perdón de Dios, hay amor. Y el tercer resultado es, y esta a mí me encanta, hay un nuevo comienzo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Cuando tú recibes el perdón de Dios, hay un nuevo comienzo en tu vida, iglesia.
Salmo 103:12 dice: llevo nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Cuando Dios perdona, Él no toma en cuenta ya sus pecados, porque ya Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, hermano. Una nueva oportunidad, una nueva vida guiada por Él. Por eso segunda de Corintios 5:17 dice: de algunos si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibes el perdón de Dios, iglesia, hay un nuevo comienzo para usted. Hay un nuevo comienzo para su casa. Hay un nuevo comienzo para su familia. Hay un nuevo comienzo para su matrimonio. Cuando usted recibe el perdón de Dios, va a haber un nuevo comienzo en todas las áreas de su vida. Y hoy Dios quiere decirte, iglesia, que hay algo nuevo para nosotros. Y yo sé que el tiempo avanza, pero quiero decirte esto en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Pero hay muchos de nosotros que a veces estamos cargando muchas cosas, muchos pecados, lo digo de esa forma, que todavía no se lo hemos entregado al Señor. Entonces yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Y vamos a hacer algo ahí en su asiento, ahí donde está. Yo quiero que usted cierre sus ojos, ahí donde está. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo para nosotros. Y yo sé que a lo mejor esto no se hace típicamente los martes, pero yo quiero hacer una oración en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, por todo aquel que dice: yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito pedirle perdón a Dios por las cosas que he hecho. Yo necesito pedir perdón y reconciliarme con Él. Yo necesito un nuevo comienzo. Y entonces, con toda la gente, todos los que estamos aquí con sus ojos cerrados, si usted dice: Pepito, yo quiero recibir el perdón de Dios, yo quiero que ahí donde está levante su mano. Solamente levante su mano, no tiene que pasar, no tiene que, solamente ahí donde está, levante su mano. Y hoy, en sus propias palabras, iglesia, usted que levantó su mano, comienza a orar y pídale perdón al Señor. Dígale al Señor las cosas que usted ha hecho, que le ha fallado, y pide, confiésele primero sus pecados a Él. Después que los haya confesado, arrepiéntense de esos pecados y dígale: Dios, lamento, me duele que te haya fallado, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, confiésale todo al Señor, iglesia, para que Dios pueda ahora crear en ti un corazón limpio, crear en usted un corazón recto, crear en usted un corazón que solamente quiere agradar a Dios. Arrepiéntense de todos esos pecados, muéstrele a Dios que usted se siente por haberle fallado a Él, porque no merecíamos nada, iglesia. Y Él dio su único Hijo para perdonarnos en esa cruz. En el nombre de Jesús. Y después que Él haya pedido perdón a Dios, cree que en Jesús, que sus pecados ya son borrados y son sepultados hoy en el nombre de Jesús. Dios, yo te pido, Padre, que en medio de nosotros tú hoy limpies nuestros pecados. Hay muchos de nosotros, Dios, que estamos cargando muchas cosas que hemos hecho, Dios. Y yo te pido, Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, nosotros aquí estamos, Señor, con un corazón, Señor, contrito y humillado, diciéndote: perdónanos, Padre, pidiéndote que tú nos perdonas y tengas misericordia de nosotros. Te pido, Padre, que tú empiezas la obra de restauración en cada uno de nosotros.
Dios, que hoy comienzas lo nuevo en nuestras vidas. Que tu Padre, hoy salgamos de este lugar sabiendo que hay un nuevo comienzo para nosotros. Te pedimos perdón, Dios, si de alguna forma te hemos fallado, si de alguna forma hemos pecado contra ti, hemos ido en contra de tu voluntad. Límpianos y háganos libres de todo pecado, de toda atadura, de toda maldición, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy salimos limpios y renovados por el poder de Jesucristo, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu sangre que fue derribada en esa cruz del Calvario. Y gracias, Jesús, por amarnos tanto, que tú diste tu vida por nosotros, para que nosotros podamos caminar en libertad. Señor, salimos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Gracias por todo aquel que vino hoy a tu casa, y los que no pudieron venir. Señor, tú conoces su situación, tú conoces, Señor, su crisis, y estaremos orando por ellos. Que tu ángel, que tu mano poderosa desciende sobre su vida, sobre sus casas, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Dios, por este tiempo, y gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Y yo todo esto lo pido en el nombre, y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.